dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La duda, el miedo, la falta de fe, generalmente es la falta de fe, ¿sí? ¿Qué nos lleva a tener miedo? Por ejemplo, ¿cuántas acciones en tu vida este año sí? Este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a organizar esto, este año sí voy a cambiar esto, este año sí. Eso ha sido una acción de negligencia de nuestra parte. Y muchas de esas cosas son cosas que Dios nos ha mostrado claramente que debemos de hacer, que debemos implementar. Por ejemplo, uno de estos es estos espacios espirituales y quiero felicitarlos. De verdad que quiero felicitarlos porque yo sé que disponerse a hacer esto a mí me ha costado muchísimos años y cada rato me indisciplino. Hay personas más juiciosas que yo, mucho más juiciosas que yo, pero sé que no es fácil. Y por ejemplo, piensen ustedes cuando ese adolescente empieza a hacer pequeños cambios, ¿qué pasa con ustedes como padres? Muchas veces uno está como reteniendo tantas cosas para darle y con cualquier bobadita nos enredan y nosotros nos vamos con todo. Si eso hacemos nosotros siendo malos, imagínense lo que hace Dios, ¿sí? Dios está igualito. Entonces, ya no más negligencia. Yo les invito, ya les mostré pues la herramienta, que la idea es que ustedes identifiquen, la herramienta que les dejé es con el objetivo que identifiquen el uno o el dos pilar que está más desequilibrado para que podamos tener armonía. Pero puede ser que ustedes sean de esos que están en armonía, tienen, o bueno, o no estén en armonía, pero que no se olviden de los otros pilares, porque si ustedes se enfocan en un solo pilar, algún pilar va a decaer. Entonces, pónganse en esos que están más caídos, pónganse en objetivos y como mínimo que sean tres, tampoco se pongan un montón, porque eso también es un problema que nosotros tenemos, la codicia. Voy con todo, empiezo con muchos bríos y termino con muchos escalofríos, ¿sí? Resulta que no hago nada con nada. Entonces puede ser que ustedes decidan tres cosas que este año sí voy a hacer y renuncio a la negligencia. Voy a implementar en mi vida y lo pongo, lo escribo, lo visualizo. ¿Cómo voy a estar si yo me pongo juicioso en esto? Lo visualizo. Les hablaban días antes sobre la importancia del mapa de sueños y que eso no es algo que se inventaron recientemente. Eso está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:2. Entonces, y póngase en estrategias y objetivos. Eso lo vamos a ver en los últimos días. ¿Listo? Entonces, no más negligencia. Renunciemos a la negligencia. El quinto, ¿hasta cuándo de Dios? Dice en Primera de Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. ¿Hasta cuándo vamos a llorar una persona, una situación? Ya, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y nosotros tenemos que dejar, así como el pueblo de Israel, Jesús tuvo que dejar su Nazaret, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo que dejar su Egipto y caminar y vivir el proceso para la nueva tierra que hemos de poseer. Ya hay situaciones, hay personas, por ejemplo, ¿cuántas personas se mueren en vida con un ser querido que murió? Eso no es aceptar la voluntad de Dios. Cuando uno se resiste a aceptar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, es como cuando, por decir algo, aquí la que acabé de ver, Alba. Alba, buenos días. Alba, me voy para Bogotá, ella vive en Bogotá y yo, Alba, mira, necesito muchas vueltas y Alba muy querida me dice: Angélica, te presto el carro, utiliza el carro y cuando termines me lo entregas. Uno, ¿cómo se siente con Alba? Agradecidísima. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo Alba me confía esto a mí? Y entonces yo voy y yo me siento, yo de qué bendición, yo puedo hacer todas mis vueltas, me rinde todo y resulta que va pasando una semana y fueron pasando 2 semanas y llega un día que Alba me dice: Angélica, qué pena contigo, necesito el carro. Y yo: ay no, Alba, vos tan egoísta, vos déjate los otros 2 carros, porque te venís a pegar del carro que me prestaste, yo todavía lo necesito. Así mismo pasa cuando uno se resiste con la muerte de un ser querido. Uno por eso tiene que vivir con todos sus seres queridos al día, ¿sí? Al día. Y les digo, las pérdidas grandes que yo he tenido han sido de la noche a la mañana, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que Dios me ha hablado con anticipación y las cosas pendientes con mis seres queridos, que en este caso son mi papá y mi mamá, me las ha permitido sanar
en vida, para que el día que Dios diga, mira, hasta cuándo, uno le pueda decir, Señor, gracias por la presencia de esa persona que fue tan importante para mí tanto tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, qué pena, me puse un poquito triste, pero tenemos que aprender a pasar la página, ¿sí? Muchas de nuestras situaciones de no poder crecer, de no poder ver la prosperidad en las áreas de nuestra vida es porque no queremos soltar. Y aquí Dios le dice, ya Saúl ya no quiso hacer las cosas, no quiso obedecer. Hay personas que no quieren cambiar, hay personas que no quieren soltar el faraón que hay en su corazón y uno tiene que aprender por eso la importancia cuántas veces nosotros somos idólatras. Hay muchas maneras de idolatría y eso es uno de los pecados que más cometemos los creyentes. Y uno de los pecados de una de las demostraciones de idolatría es amar a otras personas por encima del más importante, que es Dios. Y nosotros muchas veces, por amor a nuestros seres queridos, nos olvidamos de Dios y muchas veces de los principios de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Hasta cuándo vas a llorar por las mismas personas? Entonces podemos ser como Saúl, ¿sí? Qué tristeza y le pasa a muchísimos cristianos. Hace mucho tiempo en mis estudios bíblicos, y yo siempre los quiero compartir, la diferencia entre, hay dos tipos de cristianos. Algunos se comportan como mendigos de rey y otros como príncipes de palacio. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Tú quieres ser un mendigo del palacio o tú quieres ser un príncipe de ese palacio? Y los dos habitan en el palacio, los dos habitan en el palacio, pero son las decisiones y los comportamientos que uno elige tener los que hacen que uno sea o hijo de rey o mendigo de palacio. Y a Saúl le pasó, Saúl era un ungido de Dios, era salvo por la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero fue desechado por Dios. ¿Por qué fue desechado por Dios? Principalmente por la negligencia, por la idolatría, él se olvidó de Dios y hubo desobediencia, y por las murmuraciones y quejas porque se llenó de miedo pensando que sus perseguidores le iban a ganar, entre ellos David. La verdad es que las historias, nosotros gastamos mucho tiempo viendo Netflix, mucho tiempo viendo películas, y les digo, no está mal, o sea, no está mal que nosotros hagamos esas cosas, pero no puede ser que esas cosas nos olviden de tener espacios de ir a la palabra de Dios. De verdad que en la palabra de Dios hay novelas mejores que en cualquier otro lugar, ¿listo? En otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos en medias tintas? Dice en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es el Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y la verdad, uno dice, no, mi único Dios es Dios. Pero resulta que nosotros, muchas veces el Dios de nosotros es el esposo. Por ejemplo, el esposo puede ser que no le parezca que tú busques de Dios, que él sea ateo, ¿sí? Eh, y resulta que tú decides no buscar a Dios porque a tu esposo no le gusta. En ese momento nosotros estamos dándole prioridad a otras cosas y entonces somos unos cristianos tibios. Y la palabra de Dios dice que es mejor estar frío que tibio. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tomamos agua tibia? Vomitamos, ¿sí? Y textualmente lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas personas creen en Dios, pero son amigos de que le lean las cartas, de cosas esotéricas, bueno, muchas cosas que contarles. Yo sí que caminé en el camino del esoterismo y es una de las necesidades, uno llega al camino del esoterismo por las mismas necesidades espirituales que uno tiene, por ese vacío que les contaba ayer. Me parece que uno muchas veces uno dice, yo no sé, todo marcha bien, pero hay algo en mí que me hace falta. Y es la necesidad espiritual, y esa necesidad espiritual muchas personas la suplen a través del esoterismo. Y resulta que no quiere, o sea, la palabra de Dios dice que las brujas existen, la palabra de Dios dice que los ángeles existen y son verdad, pero no puede ser que, por ejemplo, yo por estar aprendiendo más de los ángeles, me olvide de Dios y su palabra, ¿sí? Bueno, y así muchísimas cosas. Algo que ayer que preparaba el material caía en cuenta. Por ejemplo, hoy por hoy,
nuestros hijos se están adentrando en el mundo moderno, ¿sí? En el mundo moderno, y una de las cosas más fuertes que se están dando y en lo cual quiero trabajar muy fuerte este año, dando temas al respecto, es sobre la ideología de género, ¿sí? Y cómo empezó, por ejemplo, el tema de la ideología del género, que eso lo vivimos nosotros en nuestra etapa de adolescencia, era el desorden sexual, ¿sí? Y nosotros, no, el hijo de uno entonces que quiere tener ya intimidad sexual y uno permite tantas cosas. Y no quiere decir que uno por eso vaya a desechar el hijo, no quiere decir por eso que uno no vaya a querer el hijo, pero la dirección de uno es protección para el hijo. Y uno muchas veces deja los principios de Dios a un lado por tener aparentemente una buena relación con el hijo, pero más temprano que tarde los dolores llegan y ahí viene uno y pero Señor, mire que esto, mire que lo otro. Yo se lo dije, yo se lo dije. Entonces, no podemos estar a medias tintas. O somos realmente creyentes de Dios o somos creyentes de otras cosas. ¿Listo? El otro es, ¿hasta cuándo seguiremos siendo simples? ¿Sí? Teniendo ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde lo lleva la gente? ¿Sí? No, nosotros somos hijos de rey y debemos de comportarnos como príncipes. Nosotros no podemos tener una vida insípida y muchas veces, sí, creemos a Dios, pero muchas veces somos perseguidores de Dios, ¿sí? Criticamos, nos burlamos, hacemos a un lado a las personas que nos quieren compartir de Dios. Es verdad, hay muchas personas que queremos compartir de Dios y somos muy cansones y eso hace parte del proceso de madurez, pero les hablaba yo creo que al principio de que una de las maneras como hoy por hoy nos dominan, una es teniéndonos muy ocupados, de manera que nosotros no podamos tener los reposos con Dios, ¿sí? Otra manera es que nos han hecho callar, nos han enseñado a que mejor cállese, mejor cállese. Y por ejemplo, muchos hermanos de uno que pueden estar queriendo tener una buena intención de compartirte de ese primer amor que ellos tienen, que es Dios, y uno más bien lo rechaza en vez de decirle, mira, estás tan cansón. Obviamente hay personas que son mucho más diplomáticas que yo, pero en vez de criticar y burlarnos, mejor por qué no disponernos a conocer más de Dios y ponerle sal a nuestra vida, ¿listo? Ponerle sazón a nuestra vida. Y el último es, ¿hasta cuándo estaremos en los malos pensamientos? Lo dice en Jeremías 4:14. ¿Hasta cuándo vamos a estar en los malos pensamientos? Y la verdad es que esa es otra de las teorías que se han vuelto de moda y es que nosotros las conversaciones limitantes. Y es ahí donde con mucha frecuencia nos dicen es que tú eres tu peor enemigo, porque tú siempre te estás descalificando, tú siempre te estás llenando de historias que en vez de empoderarte, te vuelven débil, inseguro, miedoso. Pero eso está en la palabra de Dios, igual como les he mostrado muchísimas veces. Dice la palabra de Dios que debemos de pensar lo bueno, lo justo, lo noble. En eso debemos pensar. Ese es uno de los mandamientos que Dios habla en imperativo, ¿sí? No todos los mandamientos de Dios los habla de esa manera. Yo les voy a mandar ese versículo. Entonces, nosotros tenemos que volvernos unos profesionales en acallar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos, y las promesas de Dios son maravillosas. Les he mencionado muchísimo Romanos 8:28. Para mí, ese versículo es el versículo que me ha ayudado a salir de mis más grandes desiertos, porque no quiere decir que porque busquemos de Dios no tengamos desiertos. Eso es otra promesa cumplida de Dios, que Dios dice que en este mundo tendréis aflicción. Él no lo prometió, porque él sabe que como humanos nosotros vamos a tener aflicción, pero también ahí dice la promesa, les decía que siempre en un versículo ustedes van a encontrar o una promesa o un mandamiento o los dos. Entonces dice, en este mundo tendréis aflicción, pero la promesa ¿cuál es? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y el versículo que a mí me encanta es Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Incluso cuando yo recibí la noticia de que mamá había muerto, yo dije, Señor, yo sé que esto me va a ayudar a bien. Y uno dirá, pero ¿cómo que la muerte de la mamá le va a ayudar a bien? Sí, todo nos ayuda a bien. Entonces, cuando yo estoy en medio de un desierto llena de miedo, llena de confusión, resulta que lo que tú piensas tiene poder creador. Y si tu pensamiento está lleno de miedo, eso te lo dicen los filósofos modernos, ¿sí? Que pagamos conferencias, compramos libros y está bien que lo hagamos, ¿sí? Pero
descubrimos el agua tibia, hace rato eso estaba en la palabra de Dios. Eso pasa como uno de papá, ¿no? Porque a él sí le cree, a mí no, igualito, ¿sí? Porque allá sí te puso en onda y aquí no. Y muchas veces esa onda los está llevando, porque Dios dice que se vestirán de ovejas para otras cosas que no son tan buenas, ¿listo? Pero no todas, ¿listo? Eh, el pensamiento tiene poder creador. Entonces, por eso nosotros tenemos que volvernos profesionales en podernos alejar de las realidades que vemos sin desconocerla. No quiere decir que las vayamos a desconocer, pero a nosotros otra forma que nos quieren dominar, metiéndonos miedo. Todo el tiempo nos están vendiendo noticias de miedo. ¿Por qué? Porque saben que es la mejor manera para poder poseer nuestro carácter y nuestra decisión. Pero si yo, esos pensamientos que vienen de miedo, yo conozco de una promesa de Dios, eso me ayuda emocionalmente, bioquímicamente, a ponerme en un estado de que sí se puede y que voy para adelante. ¿Y hasta cuándo serán incrédulos y perversos? Imagínense lo que piensa Dios. Yo sé que muchas veces ustedes han pensado eso de sus hijos, uy, que me dan ganas como de coger y estriparlo. A Dios también le ha pasado. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarte? Ese fue un momento en el que los apóstoles de Jesús, o sea, Jesús no le estaba hablando a cualquiera, le estaba hablando a sus apóstoles. Ellos fueron a sacar un espíritu, precisamente hablando del tema del esoterismo y esas cosas, ellos fueron a sacar un espíritu que estaba oprimiendo a una persona y ellos no pudieron, ¿sí? Y ya habían pasado casi ya estaba, Jesús sabía que ya estaba próxima a su muerte y decía, ¿hasta cuándo? Por Dios, todo por falta de fe, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, nosotros podemos mover montañas. Y yo sé que es muy difícil, les aseguro que al principio de mi vida espiritual yo decía, no, pues sí, como si fuera así de fácil, ¿sí? Pero por eso la importancia de nosotros disponernos a vivir un proceso de madurez espiritual, porque nosotros muchas veces vamos así y entonces vivimos dando un paso adelante y tres pasos para atrás en el fortalecimiento espiritual que necesitamos. Y es ahí donde debemos de pasar de la intención a la acción en nuestro caminar con Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya hemos terminado la postura de Dios respecto de nuestros hasta cuándo. Y de ahora en adelante, pues vamos a identificar mañana, vamos a identificar los enemigos de nuestros objetivos. Ya